buenas, bienvenidos un mes más al canal de YouTube de Centro Estudios Martínez. Soy Raquel, geóloga del grupo, y hoy vamos a hablar sobre fallas y qué buzamiento tienen normalmente en la naturaleza. Vamos allá. Supongo que sí conoces la definición de falla, pero por si acaso vamos a hacer un repaso breve. Y es que una falla en geología, que es diferente a las fallas de Valencia, que podamos pensar todos y demás, es una fractura entre roca dentro de la corteza terrestre, y esa fractura provoca un movimiento de bloques respecto a ella. Dependiendo de cómo sea ese movimiento y cómo sea toda esa fractura y cómo se comporte, vamos a tener diferentes tipos de fallas. Pero no nos volvamos locos. Tenemos diferentes tipos, pero la básica tenemos 3. Luego existen combinaciones entre ellas. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque el objeto de este vídeo no es analizar fallas así como así, sino vamos a quedarnos con estas 3. Y luego nos quedaremos con 2 realmente. Pero bueno, ¿qué movimientos podemos tener respecto a ese plano de falla? Porque claro, la falla tiene diferentes partes y la principal parte que necesitamos para analizarla es el bloque de falla. Es el plano, esa línea, digamos, que separa los dos bloques. Dependiendo de cómo sea el movimiento entre los bloques respecto a esa línea, vamos a tener los tipos de falla. Como decía, las fallas normales, las fallas directas, que también se le llaman, aunque lo principal es llamarles normales, es que sobre ese plano de falla, el bloque que está encima, el bloque que está sobre ese plano de falla, baja. Si ese bloque que está encima del plano de falla baja, vamos a tener una falla normal, y se da por separación de placas tectónicas generalmente, es decir, por un esfuerzo distensivo. Siempre que hablamos de fallas, vamos a hablar de los esfuerzos que las provocan, porque esto nos va a dar muchísima información, y es aquí, en cuestión de fallas, donde física y geología se dan la mano. Vais a verlo. Seguimos con los tipos de falla, y es que también tenemos las inversas. Si digamos que las normales son el plano de falla y el bloque que está encima baja, se desliza, las inversas hace el contrario, sube ese bloque que está sobre el plano de falla. Este movimiento es un movimiento que a todas luces es antigravitacional, es decir, que va en contra de la acción de la gravedad, porque la gravedad nos haría que bajase, pero en este caso sube. ¿Por qué sube? Viene motivado por esfuerzos compresivos. Si yo aprieto algo, tengo aquí una hoja, si yo la aprieto, va a subir generalmente. Voy a tener pliegues, pero también voy a tener fracturas, y esas fracturas de ese esfuerzo compresivo va a hacer que rompa y suba ese bloque. Por tanto, es sobre empuje de bloques. El tercer tipo de fallas son las fallas de desplazamiento. Generalmente también se les llaman las fallas de rumbo. Bueno, nos vamos a quedar con la de desplazamiento, el nombre de desplazamiento. Y es que sobre el plano de falla, normalmente es más bien vertical, vamos a tener un movimiento paralelo a ese plano, donde los bloques se van a mover uno respecto de otro. Uno va a avanzar y otro va a retroceder. Pero realmente es dependiendo de dónde lo miremos. Vamos a tener dentro de ellas las dextrógiras y las levógiras, dependiendo si es el bloque de la derecha el que se adelanta o es el bloque de la izquierda. Pero no vamos a quedar aquí. Sí, una curiosidad sobre este tipo de fallas, que quizás es la que parece que menos sentido tiene dentro de un corte geológico, pero en la naturaleza existen y son peligrosas. Supongo que todos tenéis en mente que existe la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es una falla de desplazamiento de este tipo, en la que, para que os hagáis una idea, la ciudad de San Francisco está en un bloque y la ciudad de Los Ángeles está en otro, de manera que cada una se mueve hacia un lado. San Francisco se mueve hacia el este y Los Ángeles hacia el oeste, de manera que se van acercando las dos ciudades. Así que depende de cuándo vayáis, podéis viajar más o menos dependiendo de si se ha movido un poquito. Es una broma, apenas lo vais a notar.
Se notará con el paso de los años y años. Pero bueno, para que tengáis una idea de cómo funcionan estas últimas fallas. Y ahora sí vamos a meternos un poquito con la física, como os digo, en la geología estructural, que es la parte de la geología que se dedica a ver cómo funcionan las estructuras, especialmente las estructuras tectónicas, por qué surgen y cómo evolucionan. Nos damos la mano muy estrechamente con la física de esfuerzos. Y es que para ver cómo funciona todo esto, tenemos que basarnos en los esfuerzos y en las fuerzas que actúan dentro del planeta. Para trabajar las fracturas hay muchos criterios, pero nos vamos a quedar con el criterio de Navier-Coulomb, que es el criterio que mejor describe las fallas en la naturaleza. Para que se produzca una falla, una fractura, debemos de vencer dos cosas: la cohesión de las rocas para romper y la fricción interna para desplazarse los bloques. Necesitamos ambas para tener fallas. Bueno, pues por todo ese criterio definimos que las fallas normales van a tener un buzamiento de unos 60 grados, es decir, unos altos buzamientos. Esto no viene porque sí, lo cuento mucho en mis cursos y no viene porque sí, viene dado porque se forman 30 grados respecto al plano de falla y sigma 1, que es la fuerza vertical, la fuerza principal que actúa en este tipo de fallas. Hemos dicho que las fallas normales se provocan por distensión, por lo tanto sigma 3 es la distensión, pero sigma 1 son las fuerzas que afectan al adelgazamiento de esa corteza, que nos provoca la fractura. Por tanto, 30 grados sobre sigma 1 implican 60 grados en nuestro corte geológico. Las fallas inversas, cómo se distribuyen al revés las fuerzas y todas las sigmas, que son los esfuerzos, van a tener unos buzamientos bajos de unos 30 grados. Y me preguntan mucho también por cómo se forman las fallas lístricas, porque sí, normalmente empezamos la falla y a profundidad la vamos atenuando y la vamos horizontalizando. ¿A qué es debido esto? Bueno, es debido nuevamente la explicación es física. Y es que la fricción interna de las rocas, puesto en física como la letra griega mu, disminuye en profundidad. Por tanto, ese ángulo que forma la fractura con los esfuerzos disminuye y se provoca esa horizontal. De ahí esa forma cóncava hacia arriba de las fallas lístricas. Y hasta aquí. Nos vamos a quedar aquí, no vamos a entrar en mucho más. Si alguien tiene curiosidad, por favor, escribidme, que estaré encantada de contaros más cosas sobre la física dentro de la geología, cómo vamos dando la mano todas las ciencias para ir mejorando día a día, y para que tengáis hoy esa idea de por qué damos 60 grados a las fallas normales y 30 grados a las inversas cuando no tenemos datos. Por supuesto, si tenemos opción de calcularlos, calculémoslo siempre dentro de un mapa. Pero si no tenemos esa opción, podemos dar estos datos. ¿Por qué? Porque es lo que más ocurre en la naturaleza y porque estamos basados en el criterio de fractura de Navier-Coulomb. Por si queréis ponerlo en vuestro ejercicio del examen, que será mucho más completo. Y por supuesto, además, esto os puede servir para el tema 10, donde se trabaja en el tema de 10 de las oposiciones todo aquello que tiene que ver con la expresión externa de la dinámica terrestre, ya que esto, las fracturas, las fallas, es algo que vemos en campo, pero proviene directamente, como hemos dicho, de los esfuerzos que se generan dentro de la corteza terrestre con esos movimientos de las placas tectónicas. Nada más, os vemos el próximo mes y, por supuesto, todas las semanas, todos los martes en la newsletter, ya sabéis, este y muchos más contenidos importantes e interesantes. ¡Nos vemos!